Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos. En esta temporada hablamos de inteligencia artificial y en este capítulo hablaremos sobre inteligencia artificial pero aplicada al derecho, a la rama del derecho. Estamos con el doctor en Derecho Procesal Contemporáneo Dimaro Alexis Agudelo Mejía, profesor de la Universidad de Medellín, abogado y también con una maestría en ciberderecho en la Universidad de Murcia, en Correcto, España. así es. Profesor Dimaro, muchas gracias por acompañarnos. Henry, muchas gracias por la invitación. Cuando uno habla de ciberderecho, Correcto. arranca de una vez, dijéramos, como desde la raíz, hablando de estos temas modernos de cibernéticos, de inteligencia artificial y todo eso, con un asunto ya muy decantado como es el derecho, ¿no? Sí, sin duda es un nuevo reto para el derecho. Es mirar el derecho desde una perspectiva diferente, es decir, en relación con lo que es la tecnología. Y en el campo de la tecnología, lo que viene siendo otros temas como el blockchain, los smart contracts, como también lo es ahorita muy relevante la inteligencia artificial. Es que como esto es inteligencia y conocimiento para todos, profe, le tengo que preguntar, ayúdenos a entender qué son esos términos de los que usted habla. Bueno, esos son ámbitos, digamos, que vienen de otras áreas diferentes al derecho. Propiamente se vinculan con lo que es la informática, ¿sí? Digamos que son otros ámbitos en los cuales el derecho por lo general no se ha interesado, que tienen mucho que ver con los negocios, que tienen mucho que ver con la forma de hacer cláusulas autoejecutables y cosas por el estilo, ¿sí? Pero el derecho empieza a interesarse por ellos porque ve una oportunidad muy interesante, primero, de regularlo, porque eso necesariamente puede tener unas implicaciones jurídicas, y segundo, porque puede facilitar otros procedimientos, otras prácticas que se realizan en el ámbito jurídico, para llevar el derecho de una manera conectada con la tecnología para ser más eficiente. Claro, usted empieza a iluminarnos el camino dijéramos, por dos vertientes. Una es el derecho hacia la regulación de asuntos como este, y a veces uno piensa que el mercado es mucho más rápido que la legislación, Ujú. que el Estado, y entonces nos encontramos con problemas como las plataformas, por ejemplo, de transporte, que se convierten en un lío en la legislación en distintos países. Sin duda, sin duda. No solamente el mercado va más adelante que el derecho, sino también la tecnología. Y allí hay una relación directa, podríamos decir una triada entre el derecho, el mercado y la tecnología. Un caso muy particular. Hay ahorita plataformas como la que usted menciona de transporte, pero también en el ámbito del hospedaje y así por el estilo, que mueven muchísimos millones de dólares, tienen muy poca o nula regulación, primero que todo. Segundo, tiene un impacto social muy relevante porque hay otros sectores que van siendo desplazados, pero también la pregunta es, ¿cuál es la cabida allí del Estado a través de lo que es la norma y la regulación? ¿Sí? Porque todas esas prácticas, sin duda, tienen unas implicaciones muy importantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que pagan estas plataformas? Por un lado. Segundo, ¿cuál es la forma de proteger a los que han estado en esas vías tradicionales? Por ejemplo, en las plataformas de hospedaje, ¿sí? ¿Cómo se protege a la industria tradicional frente a estas nuevas dinámicas? Luego, ¿cuáles son sus efectos sociales? Medellín ha tenido un efecto de la mano de estas plataformas que se ha denominado la gentrificación. ¿Cuál es la solución o la medida del Estado para atender estas implicaciones? Claro, y allí el derecho tiene, dijéramos, mucho que decir en temas de regulatorios y de Sí, garantía de derechos. sin duda, correcto. El derecho tiene allí todo un discurso. El asunto es cómo aplicarlo. El asunto es cómo aplicarlo. ¿Sabe por qué, Henry? Porque hay un aspecto muy particular. Y es que estas plataformas se mueven en un ámbito diferente a como ha sido la forma tradicional de la regulación. Y es que la regulación que realiza el Estado por lo general se hace en lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el mar, lo que pasa en el espacio, ¿cierto? Y lo que pasa en el aire. Pero todo esto que sucede en el ámbito de la tecnología sucede en un ámbito completamente diferente, que se llama el ciberespacio. Entonces, cuando alguien realiza una conducta allí en el ciberespacio, la pregunta es, ¿quién es el Estado soberano que puede intervenir allí? Porque eso, ¿en qué Estado
funciona, o más bien en qué espacio funciona. No es un espacio tradicional, no es un espacio físico que podemos ver y tocar, sino que es un espacio completamente digital. Claro, y dijéramos, parte del desarrollo normativo tiene que ver con la jurisdicción misma. Correcto, exactamente, sí. Claro, y lo que llamamos la soberanía, ¿cierto? El Ujú. Estado ejerce soberanía en un territorio, pero aquí, ¿cuál es el territorio? En el ámbito digital, ¿cuál es el territorio? Y ahorita viene también muy fuerte lo que es el metaverso. La pregunta es, ¿qué Estado es soberano en el metaverso? ¿Será eso un nuevo Estado? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos ahora. Y dijéramos, ese ya es un mar de Sin posibilidades duda. inmenso, pero dijimos es solamente una de las aristas que Es usted correcto. ve, porque la otra es un poquito, si me permite, al revés, y es cómo esa tecnología, cómo esos desarrollos se aplican en el derecho. Correcto. Sí, y pienso que de pronto ahorita lo más relevante es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, Ajá. que yo pienso que esa es la temática que nos convoca propiamente, pero digamos que la inteligencia artificial, por un lado, pues tiene grandes dudas en ese ámbito, digamos, los estados tienen mucho que hacer, pero más allá, si miramos la discusión desde otro punto de vista, la inteligencia artificial le aporta demasiado a la administración de justicia, primeramente, yo soy abogado, entonces me interesa más que todo por esa parte, como mi ámbito de ejercicio es el derecho procesal, entonces el campo en el que estoy trabajando son las implicaciones de la inteligencia artificial en la administración de justicia, y allí veo todo un mar de posibilidades, tanto así, Henry, que a los estudiantes a los que yo les doy clase en temas de inteligencia artificial aplicada al derecho, yo les digo, el abogado que hoy en día no utilice inteligencia artificial, la está teniendo muy difícil para competir con aquellos abogados que se utilizan inteligencia artificial. Y Así ya usted no lo está planteando como una opción, pues. es que es real, ya es así, porque hay muchos abogados que saben utilizar muchas herramientas de inteligencia artificial generativa. ChatGPT es la más común, ¿cierto? Pero hay otras 7, 8 que son también muy buenas. Y por otro lado, si miramos a un abogado que no utiliza inteligencia artificial, realmente está trabajando prácticamente con las uñas. Sí, es como comparar a un abogado, si se vale la comparación, que trabaja en la edad de piedra y otro que trabaja en el área o en el ámbito de la inteligencia artificial. Y dijéramos en lo práctico, ¿cuál es esa utilidad de estas herramientas, del LegalTish o del ChatGPT o de cualquiera de ellas en un proceso judicial en un medio como el nuestro? Muchísimas. Mira, en un semillero de investigación que llevé a cabo aquí en la Universidad de Medellín, en el ámbito del derecho procesal, con los estudiantes nos propusimos hacer que la inteligencia artificial le permitiera a un ciudadano del común que no tiene conocimientos jurídicos poder presentar una acción de tutela en 5 minutos. O sea, usted le dice a la herramienta, necesito esta tutela para esto. Correcto, pero hay que, primero que todo, saber cómo funciona la inteligencia artificial para saberla manejar, ¿cierto? Eso es un carro, un Lamborghini, que tiene miles de botones, que hay que saber utilizarlo porque si no te vas a estrellar. Entonces hay que saber utilizar la inteligencia artificial. Así que el proceso empieza por eso, saber identificar cuál es la inteligencia artificial generativa más adecuada para presentar una acción de tutela. Luego, cómo hago yo para que esa herramienta de inteligencia artificial me entienda y luego me dé el resultado que espero. Pero a su vez también, cuáles son los parámetros que tengo que dar a la inteligencia artificial para que el resultado sea óptimo. Y el resultado de ese proyecto de investigación con ese semillero fue que elaboramos una herramienta basada en ChatGPT que se puede incluso publicar en, digámoslo, en un QR. Llega una persona de a pie con su celular, escanea el QR, le da unas pautas a esa herramienta, le responde las preguntas que ella le hace y el resultado es una acción de tutela, un escrito de tutela para presentarlo a un despacho judicial. Es decir, llena un formulario, por decirlo de alguna Prácticamente lo manera, podemos ver así. y esto es un poco, profe, como un modelo eh, que ajustará algunos temas específicos, pero está probado. Claro, y entonces digamos que el resultado va a ser un resultado primeramente inmediato, porque no vas a tener que esperar un día o 2 días, sino que inmediatamente lo tienes. Segundo, es acorde a tu situación fáctica, a tus problemas propios que tienes en ese momento. Tercero, cumple con todos los requisitos de ley y queda listo para presentar. Luego, desde el otro lado,
que decimos los abogados desde el otro lado de la barra, también la inteligencia artificial le puede aportar muchísimo al juez, al empleado del despacho judicial. Porque, por ejemplo, al empleado del despacho judicial, también con una herramienta tecnológica de inteligencia artificial, el empleado puede saber si esa acción de tutela que se presentó cumple con los requisitos legales para su admisión o su rechazo. Y lo hace así, en cuestión casi que de segundos. Pero hay obviamente un trabajo previo de preparación de la inteligencia artificial para que revise una acción de tutela y luego le dé un resultado y le diga si está bien o está mal. La tutela es un recurso expedito para la garantía de derechos, dijéramos, vulnerados o en inminente vulneración. Es ¿Correcto? una herramienta del derecho garantista. Con lo que usted está diciendo, los tiempos, digo, ya es un mecanismo expedito, pudiera ser aún mucho más, Aún casi que mucho más expedito, instantáneo. claro, pero aún más, digamos que un aspecto muy interesante es que disminuye mucho la congestión judicial. Si tú le preguntas a cualquier juez de la República a qué se dedica la mitad del tiempo de un día laboral normal, te va a decir que se lo dedica a resolver y a tramitar acciones de tutela. Ujú. Con esto, digamos que gran parte del tiempo lo puede dedicar a labores que requieren un poco más de ejercicio intelectual, resolver casos difíciles, proyectar unas sentencias en un caso complejo y no tanto dedicarse a esta parte de las acciones de tutela, que digamos en la parte inicial pues es un mero trámite que no requiere de muchos conocimientos especializados. Ya luego la decisión judicial, que también se la puede proyectar la inteligencia artificial, él la podrá revisar, analizar con su equipo, el despacho, y luego tomar una decisión, que incluso ya hay una sentencia que lo permite, que es la sentencia T-323-2024 de la Corte Constitucional, que permite el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de despachos judiciales. Iba para allá, es decir, la otra cara de la moneda, para volver a ella, sobre la regulación que implica también el uso de las herramientas en el procedimiento judicial mismo, porque no sé si estoy muy equivocado en esto, yo no soy abogado, pero digamos hay países como Estados Unidos donde la jurisprudencia es mucho más importante, pesa más que en un país como el nuestro. Digamos que esa era la visión tradicional en el campo del derecho norteamericano. Yo también soy profesor de derecho comparado y conozco las dinámicas del derecho norteamericano. Y sí, eso es lo que se dice tradicionalmente, pero ya ahorita el derecho que conocemos como derecho legislado, derecho codificado, viene siendo, digamos, incluso en algunos casos más relevante que el derecho jurisprudencial, pero bueno, es otro tema. Resulta que en este caso particular, la regulación que hay en Colombia, y te digo, en el 99% de los países es nula, nula. Y eso es un gran vacío que tenemos. ¿Por qué? Porque allí pueden suceder cosas muy buenas, de Claro, acuerdo a la intención del usuario, pero también cosas muy malas. Y la inteligencia artificial casi que te permite hacer lo que quieras. es la herramienta y Es, el uso dependerá del criterio es correcto. y de la ética. Así es, exactamente. Entonces viene ahí un aspecto muy importante que tú tocas, Henry, que es la ética del usuario. Y también la ética del programador del algoritmo. Y las intenciones que tiene quien crea la herramienta de inteligencia artificial, ¿cierto? Los socios, sus intereses económicos y demás. Hay un aspecto ético también muy relevante que hay que analizar. Cuando uno, dijéramos, se aproxima a la inteligencia artificial, ella lo que hace es tomar información que ya ha sido Sí, construida, que existe, pero ¿dónde está, dijéramos, el proceso de verificación que esa información previa realmente sea? Porque voy a decirlo de manera muy empírica, pudiera uno citarle una ley que no existe o que ya fue derogada o cosas de esas. correcto. Henry, cuando yo doy estas clases, a mis estudiantes les digo, hay 5 pasos que todo usuario de la inteligencia artificial tiene que reconocer para hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial. Y son verificar, 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 volver a verificar y por último, verificar. La verificación es un deber del usuario. La herramienta no verifica nada. La herramienta solamente te da un resultado a partir de unas herramientas que tú le das. Pero el control del resultado, lo que llamamos la verificación, le corresponde exclusivamente al usuario. Y hay casos que son icónicos dentro de la historia del derecho con inteligencia artificial,
donde los abogados han hecho mal uso de la inteligencia artificial generativa y han presentado como fuentes jurisprudencia que no existe. Pasó en Estados Unidos en un caso que se volvió famosísimo a nivel mundial y digamos que creó un temor en los abogados y en los jueces diciendo eso no se puede utilizar. Pero realmente lo que sucedió allí fue que hubo un mal uso de la herramienta de inteligencia artificial, porque ese abogado omitió los 5 pasos que yo le indiqué ahorita. En Brasil también sucedió. Un juez emitió una sentencia y luego la parte que perdió le dijo al juez, señor juez, qué pena, allí en esa sentencia hay unas sentencias, unos argumentos jurisprudenciales que no existen. Usted se los inventó, señor juez. Y entonces verificaron y resultó que la inteligencia artificial se había inventado esos precedentes jurisprudenciales. Allí falló el proceso de verificación. Entonces la herramienta hace cosas maravillosas, pero ¿sabes qué, Henry? No sabe lo que hace. ¿A quién le corresponde verificar? A usted. Puede que el resultado le sirva muchísimo, puede que no le sirva para nada. El punto está en entrenarse en el uso de la inteligencia artificial, saber cómo funciona, por qué me da ese resultado, cómo puedo yo comunicarme debidamente con ella. Y allí viene pues un campo, digamos que viene siendo un reto para las universidades y es enseñarles a los abogados a utilizar la inteligencia artificial, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y aquí quiero tocar un tema que tiene que ver con la interdisciplinaridad, me imagino que vas para allá ahorita también. Entonces, los abogados ahorita tenemos que dejar de ser los abogados tradicionales del código pegados del papel solamente. Nos toca también empezar a conocer un poquito de herramientas tecnológicas, lo que es un lenguaje de programación, lo que es la Big Data, lo que es el lenguaje natural, sin tener que llegar a un campo de desarrollo muy amplio, sin tener que llegar a ser expertos, pero sí conociendo los conceptos técnicos básicos para poder entender el funcionamiento de la inteligencia artificial. Entonces, quien hace uso de la inteligencia artificial sin conocer los elementos, realmente está haciendo un uso imprudente. Y es allí donde se pueden cometer graves errores. Usted acaba de decir una de esas frases que se le quedan a uno, ¿no? La inteligencia artificial es muy útil, pero no sabe lo que hace. Ujú. Luego, quien la utiliza debe saber para qué la utiliza y cómo la Exacto, utiliza. correcto, Es decir, exactamente. hace falta entrenamiento específico en esa materia. Exactamente. Una Oh, capacitación, ¿no? Y usted como abogado, usted va a utilizar la herramienta de inteligencia artificial, pero tiene que saber qué es lo que tiene en las manos. ¿Sí? Inicialmente la gente la utiliza, por lo que yo he visto en mi experiencia con estudiantes y todo, la utiliza mal, porque la utilizan como un buscador de información o la utilizan como un asesor o algo por el estilo. Esto no es la inteligencia artificial generativa. Es decir, cuando estamos hablando hoy de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de una herramienta que lleva más de 70 años de desarrollo. Y uno no crea una herramienta en 70 años para que le diga una cosa que encuentra en Google. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial generativa? Es, digamos, algo que todos debemos saber y es una herramienta tecnológica que te permite generar texto, imagen y sonido de manera novedosa, de manera genuina, pero a partir de un preentrenamiento que ha tenido la herramienta de inteligencia artificial, de manera que todo lo que uno obtiene como resultado en una inteligencia artificial generativa es nuevo, es completamente original, porque la herramienta ha sido entrenada para eso. El punto es, ¿qué uso le doy yo a esa herramienta? Todo eso que va a salir allí, ¿para qué me sirve? sin renunciar al criterio. Es que eso es fundamental. Es que, porque usted lo decía de alguna manera ahorita, no es, perdóname que lo diga en estos términos, no es para amparar a los perezosos. No, para nada. Pues, precisamente el perezoso la va a dar muy difícil porque el resultado requiere de un proceso de verificación, ¿sí? Y el perezoso va a entregar cualquier resultado. Es que esto, digamos que facilita mucho el trabajo operativo en muchas cosas, pero también exige del usuario un conocimiento previo y una revisión del resultado. Entonces, allí no podemos dejar de lado ese criterio. Quien utilice la herramienta sin criterio está nuevamente lo digo cometiendo una gran imprudencia porque no está revisando el resultado, entonces allí eso no le está sirviendo para nada. Pero cuando sabes lo que necesitas, cuando eres experto en eso que tú le vas a pedir a la inteligencia artificial, pues vas a mirar el resultado con mejores ojos y ya vas a saber si eso te sirve o no te sirve. Por eso uno solamente puede utilizarla en aquellos ámbitos en los que uno realmente tiene dominio, tiene experticia, porque tu criterio es fundamental para saber si el resultado sirve o no sirve. Y el suyo es el del derecho procesal. El derecho procesal, correcto.
Y en el grupo de investigación en Derecho Procesal que está, dijéramos, inscrito en la Facultad de Derecho de la universidad del que usted hace parte, ¿este tema de la inteligencia artificial ha calado completamente o todavía hay algún tipo de resistencia? No, sin duda, nosotros somos una escuela que nos llamamos Escuela de Derecho Procesal Contemporáneo. De manera que nosotros miramos los elementos tradicionales del derecho, pero le miramos una perspectiva novedosa. Es decir, lo miramos con nuevos ojos. Y dentro de este ámbito, la inteligencia artificial, pues cae perfectamente bien, porque es la forma de hacer lo tradicional nuevo. Pero no nuevo en el sentido de simplemente que es novedoso y ya, sino que es un poco mejor. ¿Sí? Mejor en cuanto a los resultados. ¿Por qué? Porque te facilita el cumplimiento de unos principios que son clave en el derecho, por ejemplo, la justicia. Y allí es una pregunta, digamos, que tenemos que resolver, y es cómo la inteligencia artificial me contribuye a una mejor justicia, entendida en sentido general, no solamente la Administración de Justicia, sino también por parte de los demás operadores judiciales. Entonces, el grupo de investigación en Derecho Procesal, que es el grupo que soporta los programas de especialización, maestría y doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo, pues viene siendo el soporte de toda la producción intelectual que se brinda a través de los diferentes programas de derecho procesal. Y claro, sin duda nosotros en el grupo pues tenemos una apertura completa a todo esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías y más que todo ahorita con la inteligencia artificial. Claro, usted menciona el asunto de la justicia, dijéramos, como el fin último pues de estos asuntos del derecho, que es lo más lógico, y lo obliga a uno otra vez a devolverse al ser humano, ¿no? Correcto. Y probablemente al ser humano más vulnerable, Sí, al que tiene menos conocimiento, capacidades, oportunidades y demás. ¿Cómo la inteligencia artificial aplicada al derecho le sirve a ese ser humano de la calle? Usted mencionaba ahorita, digamos, la posibilidad de la herramienta como para el caso de las tutelas y demás, correcto. pero ¿a dónde más, digamos, puede el ciudadano encontrar como esa respuesta? Muchísimo. Mira, te cuento un caso. Aquí en el grupo de investigación en Derecho Procesal llevamos a cabo un proyecto con la Personería de Medellín Ajá. para utilizar inteligencia artificial, pero en dos vías. Por un lado, que le brindara herramientas útiles a la personería para tomar decisiones. Y segundo, también para darle una respuesta al ciudadano de a pie de una manera más fácil. Resulta que en mi caso particular capacité a 30 abogados de la Personería de Medellín para elaborar acciones de tutela con inteligencia artificial. Les dimos toda la capacitación, les dimos todas las herramientas, les dijimos cuáles eran los riesgos, cómo se utilizaba, ¿sí? Toda la capacitación necesaria y al final, después de varios días de uso, fuimos a preguntar cómo había sido la experiencia y nos contaron, pues por un lado muy bueno, pero por otro lado muy malo. ¿Y nosotros por qué? Porque resulta que, claro, nosotros antes nos demorábamos un tiempo más amplio para dictar o para elaborar las acciones de tutela. Ese tiempo se redujo a la tercera parte. De manera que si en un mes elaboramos 300 acciones de tutela, estamos triplicando ese El número de resultado, tutelas. el número de tutelas. Eso también ha disminuido la congestión aquí en la sala de espera, porque ya no, digamos, los Las usuarios no filas que se tienen veían en la que, personería. exactamente, no tienen que esperar un rato largo. Y además el usuario se va de una vez con su escrito de tutela ya radicado ante el despacho. Eso es una decisión, digamos que muy acertada por parte de la personería. Eso fue pues, en el anterior, con el anterior personero. No sé en este momento cómo estará eso, si lo están utilizando, no espero que sí. Pero de todos modos, digamos que ya hay un uso de esa inteligencia artificial para el ciudadano de a pie. Y la otra parte que nos dijo, digamos, el encargado de estos temas en la personería, es que estamos preocupados, porque como ya ahora un abogado produce el triple, con seguridad la planta de abogados va a Va ser a reducida disminuir. a la tercera parte. Entonces, digamos, ese es el lado positivo y el lado negativo, ¿sí? Digamos las dos caras de la moneda. En cuanto a la herramienta de inteligencia artificial para toma de decisiones, hicimos algo muy bueno con otras universidades, con el tecnológico Jaime Sasa Cadavid, Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Resulta que allí de la mano de ellos desarrollamos un software para que la administración de la personería pudiera identificar en qué partes de la ciudad se dan los principales actos violatorios de los derechos fundamentales. Y eso se da en tiempo real, a partir de las denuncias, de las quejas de los usuarios. Y el proyecto final es que
quien use la herramienta pueda ver en tiempo real lo que está sucediendo en la ciudad. De manera que le permite a la personería establecer planes de acción localizados, focalizados, de acuerdo a unas temáticas particulares. Entonces, digamos, allí en esta ciudad, en este barrio, en esta comuna, se están enfrentando este tipo de vulneraciones. Entonces llama a diferentes entidades que tienen que ver con el tema para abordar la situación, casi que en tiempo real. Claro, e incluso anticiparse Exactamente. probablemente de manera preventiva a asuntos que pudieran ocurrir o que por su frecuencia ya uno sabe que van a ocurrir. Exactamente. Entonces eso permite también generar planes de acción, digamos, muy puntuales. Claro, profesor Di Maro, pero usted menciona un asunto que es, dijéramos, de lo que más preocupa Ujú. popularmente de la inteligencia artificial y es el desplazamiento del ser humano. Sí. Bueno, yo pienso que el ser humano ha tenido siempre ese reto. A través de las diferentes revoluciones industriales, el ser humano ha tenido que volverse a reinventar. De manera que ahora estamos en una revolución. Pero esto ya pasó antes, en la primera revolución industrial, cuando surgieron las máquinas a vapor. En la segunda revolución industrial, cuando aparecieron las máquinas que funcionaban con electricidad. En la tercera revolución industrial, cuando apareció el Internet. Y ahora en esta última revolución industrial con la inteligencia artificial. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Siempre ha sabido reinventarse. Probablemente ahora el abogado ya no tenga que dedicarse tanto a la labor operativa, sino que se dedique más a cuestiones que tengan que ver con la verdadera asistencia, lo que tiene que ver con la verdadera promoción de la justicia y demás. Pregúntele a cualquier abogado. La mayor cantidad del tiempo uno se la pasa elaborando memoriales, poderes, derechos de petición, acciones de tutela, y eso lo hace hoy en día la inteligencia artificial. Así que me permite a mí poder tener tiempo de calidad para cosas que son más relevantes o incluso para mi propia proyección personal. Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, y es un caso que de verdad me pasó a mí. Yo en mis actividades diarias utilizo mucho la inteligencia artificial y me sobra tiempo para leer. Cosa que había tenido que dejar de lado un poquito porque cada día se hallan dando más ocupaciones. Pero me queda tiempo para eso, me queda tiempo para dedicarle a mi esposa, a mis hijos, para pensar en otra formación posgradual, cosas por el estilo. Así que yo creo que la inteligencia artificial ayuda muchísimo a tener calidad de vida, Nos cambiará la rutina sin duda. sin duda. Pero vean, 100%. No es un poquito, es 100%. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre estas materias. Henry, no, con todo el gusto. Nos quedan muchos temas pendientes por conversar. Esto es un mero, así digamos, una visión muy rápida, pero ahí a sus órdenes. Siempre dispuesto. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. A ustedes Con los gusto. invitamos a que estén pendientes de otra entrega, de otro capítulo de Apropia Conocimiento para Todos.